No tengas la vida que puedes, ten la vida que quieres. Es una de las frases que tiene Ricardo Eiris en este libro de Método Integra, en el cual entrega las primeras herramientas para hacer lo que es la programación a nivel subconsciente. Les quiero contar que este libro me gusta mucho, uno, no solo porque tenga la dedicatoria y el autógrafo de Ricardo, que he tenido el placer y el gusto de conocerlo y de aprender de primera mano la información que permite que hoy en día aplique tanto en mi vida como en la vida de muchísimas personas que me consultan a nivel de talleres también y a nivel individual y se den cambios muy transformadores, pero también muy rápidos y sin dolor. Muchos de ustedes conocen que yo soy psicóloga, soy coach, soy programadora neurolingüística. Bueno, tengo varios estudios que he realizado durante varios años que me permiten identificar qué pasa y trabajar y acompañar a las personas. Y a veces esos caminos de transformación, muchas personas dicen, sí, yo sé que tengo que cambiar, sé que algo me pasó en la infancia, me siento bloqueado, hago una cosa pero la que quiero es otra, o nunca me satisface nada. Por ejemplo, hay emociones que me desbordan y que no he podido quitar. Y a veces han hecho acompañamiento, por ejemplo, con diferentes terapias, pero esos dolores emocionales, cuando entran, les cuesta mucho, sufren mucho, el recuerdo les duele y a veces necesitan procesos sumamente largos. Entonces, ¿por qué me encanta Método Integra? Porque Ricardo es muy práctico. Entonces, en este proceso hay algo que él entrega que es como una serie de pasos a través de los cuales vamos dando limpieza, vamos haciendo cambios, digamos como en todo ese cúmulo de información que se va guardando en nuestra mente, que se va guardando en nuestras emociones y que finalmente permea nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras reacciones, y ojo con esta palabra, reacciones y finalmente nuestra conducta. Y ahí es donde en muchas ocasiones uno dice, Magda, ¿por qué señalas reacciones? Porque nosotros, por ejemplo, decimos, sí, yo tengo unas metas y quiero hacer A, B, C y D, pero en el momento en que quieres elegir, tu pulsión es otra. O sea, de alguna manera sientes el deseo de hacer otras cosas. Entonces quieres ahorrar, pero te da la pulsión y terminas gastándote tu plata, por ejemplo, y comprándola en cosas no innecesarias y vas a encontrar creencias y emociones que te justifican eso. Un ejemplo, tú quieres estar en una bonita relación, pero en el momento en el cual ya tienes que ser afectuoso, cariñoso, hay un freno. O por ejemplo, quieres estar en un hogar, pero en ti hay una pulsión de seguir estando, actuando como si fueras una persona soltero o soltera. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué significa esto? O sea, yo sí quiero, pero termino actuando de otra manera. Resulta que ese es nuestro subconsciente. Recuerden que nosotros, por ejemplo, tú no te das cuenta en qué momento crecen las uñas o crece el cabello, pero sabes que crecen, ¿por qué? Porque te los cortas, ¿sí? Estás cortándotelos de vez en cuando y te das cuenta que están creciendo, pero tú no sabes cómo. Y el que controla, el que regula y el que tiene la programación para que este fenómeno natural se dé de una manera continua y constante es nuestro subconsciente. De ahí que si a nivel subconsciente hay programaciones que van en contra de lo que tú dices querer en tu salud, en tu vida de pareja, en tus relaciones, en tu campo laboral, en tu desarrollo empresarial, en tu desarrollo como papá o mamá, en tu desarrollo de amistad social, en tu economía, pues tú vas a seguir repitiendo lo mismo, porque el subconsciente, recuerden que es muchísimo más que el 90% de lo que nosotros tenemos en procesamiento mental. Entonces, de lo que maneja Ricardo, me parece algo muy importante, y les puedo recomendar de realidad tanto el libro como les puedo recomendar en especial que se hagan, aprendan la técnica. Pues la verdad yo sí te recomiendo muchísimo el método porque aprendes a través del test muscular y el test muscular es una técnica que se utiliza en varias disciplinas y digamos que utiliza la misma dinámica que se utiliza en el polígrafo. Ustedes no sé si han visto en las famosas películas eso del detector de mentiras. Entonces, con esta técnica lo que nosotros aprendemos es a preguntarle a nuestro subconsciente, no a nuestra mente racional, que es la que nos está metiendo en problemas, sino de alguna manera preguntar ahí en ese plano profundo qué es lo que está impidiendo eso, preguntar también, por ejemplo, también cómo lograrlo, cómo alcanzarlo y programar a placer eso que nosotros queremos lograr o que decimos querer lograr, pero que a veces pensamos que es que Dios no nos lo quiere dar, cuando bueno, yo sí tengo un pensamiento, Dios quiere que nosotros seamos felices y nosotros siento que nos saboteamos en esa voluntad. La verdad es que necesitamos que no reaccionar al cambio, sino nosotros generar el cambio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un objetivo, cuando tú tienes un pensamiento, tú vas a encontrar que hay pensamientos que te alejan de eso y hay emociones que te alejan de eso. Les voy a poner un ejemplo, hablar en público. Hay muchas personas que toman cursos de oratoria, aprenden la técnica, aprenden a modular la voz, bueno, saben muchas cosas del ritmo, preparan excelentemente bien su discurso, saben del tema, ¿ve? Y cuando se van a enfrentar, por ejemplo, al tema de ya al público y hacerlo, las manos les sudan, les da esa fatiga en el estómago,
estómago, les tiembla la voz, ¿sí? se les atranca, sudan, ¿sí? Por ejemplo, sienten ansiedad, a algunos peor les da daño de estómago y les toca ir al baño, o sea, de verdad que se les vuelve un padecimiento. Y aunque saben la técnica y saben la información, de alguna manera hay una ambivalencia. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, uno dice, ¿por qué? Y hay una explicación que es clara y que digamos que lo he acompañado en muchísimas personas, y es esto. Cuando tú te enfrentas, hay unos pensamientos y hay unas emociones, pero en el plano subconsciente. Entonces, los pensamientos como que se van a burlar de ti, pensamientos, por ejemplo, de que, y si fallas, duda de ti, de si eres capaz. Y cuando tú estás frente al público, esos pensamientos, ¿sí? Y eso te sabotea. En cambio, si hay unos pensamientos distintos, como cuando confías en ti, pero son pensamientos que emergen, ¿no? No es solamente sino que ya estén impregnados en ti, que de verdad lo que dices tienes algo para darle al mundo, que por ejemplo vas a beneficiar a otras personas, que las personas van a estar muy contentas de escucharte. Eso te va a llenar de confianza. Y lo segundo, suele pasar que para algunas personas, cuando eran niños o adolescentes, tal vez cuando hablaron, papá los cayó de una bofetada, o por ejemplo en el público algunos compañeritos en el colegio se les burlaron, o por ejemplo en alguna ocasión se tropezaron y la familia se rió, o le dijeron cállese que usted no sabe, con un impacto emocional muy fuerte cuando estaban en su proceso de comunicación con las personas. Y entonces, ¿qué sucede? Esas emociones en ese momento se impregnaron en su sistema nervioso, y cuando hoy en día van a hablar, su amígdala, todo su sistema interior empieza a sacar una alerta. Esto es peligroso, esto es difícil, algo va a pasar, y empieza a generar de verdad toda esta alteración en nuestro sistema nervioso. Y mientras eso no se borra a nivel emocional, las emociones se van a seguir sintiendo, y eso te va a seguir saboteando porque está en el sistema nervioso. Entonces, Método Integra, por eso me encanta. Lo utilizo en los procesos, y como le digo, se utiliza también en los talleres de Método Integra. Aquí, de alguna forma, nosotros aprendemos, y tú también lo puedes hacer, a liberar bloqueos emocionales y a limpiar traumas emocionales. Los traumas están impactados en las rutas, digamos que de conexiones neuronales de nuestro cerebro, y acá las emociones son todo ese otro registro celular que hay en nuestro cuerpo. De hecho, es bien interesante porque en muchas ocasiones empiezan a tener cambios en la postura, en la conducta, de una manera muy, muy bonita. Así que por aquí les dejo esta recomendación, Método Integra, para que puedan tener este espacio de verdad hacer cambios fáciles, rápidos y sin dolor.